¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. Es un deleite cantarle al Señor. Qué cosa más gloriosa cantarle a Dios. Escrito está, la palabra del Señor dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Amén. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en sí. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Gracias, Jesús. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Contentos, gozosos, disfrutando el tan anhelado vínculo contigo, Señor. Gloria a ti, mi Padre. Con tu Hijo y con tu Espíritu. Dispuestos, disponibles para ti. Mi Dios, hoy rogando pues, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros sentidos espirituales, aquellos que tú pusiste en el hombre nuevo, el que tú hiciste conforme a tu imagen y tu semejanza y pusiste dentro de nosotros. Permítenos hoy, Señor, a través de la alabanza, a través de la enseñanza, vincularnos a ti, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu, no solamente con nuestra mente física o con nuestro corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, lo dices tú en tu palabra, pero sí en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscas, Señor, que te adoren, aquellos que te adoran más allá del corazón, a través del espíritu. Gloria a ti, mi Padre. Nuestro espíritu conectado, nuestro espíritu vinculado con tu espíritu. Espíritu Santo, hoy permítenos comprender las maravillas de tu ley. Hoy, a través de esto, de esta palabra, de esta enseñanza, permítanos, Señor, conocerlos un poco más. A ti, amado Señor Padre, de tu autoridad, de tu poder. A ti, amado Señor Hijo, de tu misericordia y de tu compasión. Y a ti, amado Santo Espíritu, de tu santidad y de tu pureza. Gloria a ti, mi Padre. Mi Dios, pero sobre todas esas cosas, permítanos conocerlos más, un poco más, Señor. de su esencia y de su sensibilidad espirituales. Gracias, amado Dios.
Amén. Gloria a ti, Padre. La enseñanza anterior iniciamos una nueva sección de enseñanzas referentes a la incredulidad. Amén. Como les dijimos, no podemos hablar de fe sin hablar de incredulidad, ¿cierto, hermano Guerrero? Amén. Es necesario, así como se habla de una cosa, en este caso de fe, tenemos que hablar de incredulidad. Las dos van, digámoslo así, ligadas en cierta forma por una razón. La fe es un extremo y la incredulidad es el otro extremo. Es como una punta de lanza. La fe es la punta de lanza, pero la incredulidad pudiera ser la cola de esa lanza. Vimos que muchos en la actualidad, muchos que se autodenominan o que presumen ser cristianos, se niegan rotundamente a reconocer que son incrédulos. Vimos a lo largo de la enseñanza anterior que no es decir tengo fe solamente, porque mucha gente pregona, mucha gente presume, mucha gente se jacta de tener fe, de creer en Dios, de creerle a Dios y de obedecer a Dios. Sin embargo, vemos que a pesar de que la gente presume una gran fe, en tiempo de prueba, en tiempo de lucha, en tiempo de necesidad, en tiempo de tribulación, como está escrito, por sus frutos se dan a conocer. Mucha gente dice que yo tengo mucha fe, hermano. Yo sé que Dios me guardará. Sí, dicen que creen que Dios los guardará, pero dependen del hombre. Y está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. ¿Cómo puede un hombre o una mujer decir que tiene fe, pero confía en el hombre? ¿Cómo puede un hombre decir o pregonar o jactarse de que cree que Dios es su guardador, de que cree que Dios es su refugio, que Dios es su sanador, que Dios es su doctor, que Dios es su medicina, que Dios es su salud, su sanidad? En donde Dios está trayendo juicio no solamente sobre el mundo, sino sobre su propio pueblo. Hemos dicho infinidad de veces, el pueblo de Dios no está preparado. Escucha, el pueblo de Dios no está preparado para lo que viene más adelante. Si en estos tiempos que apenas empieza a manifestar, y digo manifestar, porque realmente la persecución contra Dios y contra su palabra y contra su pueblo siempre se ha manifestado, se ha dado en alguna medida o en alguna forma. Pero en estos días que hemos visto cómo el mundo, el diablo y su gente está tratando de arrastrar a la iglesia de Dios y meterlos a sus leyes, a sus lineamientos, para que los que se dicen hijos de Dios duden y se escondan, corran y se escondan. ¿Cómo puede una persona decir que tiene fe si con sus hechos lo niegan? Por eso el maestro dijo, por sus frutos los conocerán. En este tiempo dijimos que se ha manifestado en toda su crudeza la terrible, la denigrante incredulidad en que vive el que se presume ser el pueblo de Dios. Nosotros que tratamos con la gente, que Dios nos pone a ministrar gente, yo en lo personal hemos visto
cómo hay mucha gente que no conoce a Dios, que están más convencidos, son más firmes en sus convicciones de no aceptar cosas que el mundo está tratando de imponer que los mismos cristianos. Una de las cosas que Dios dejó bien claro: mi pueblo no escucha, mi pueblo no quiere escuchar, mi pueblo no escuchará. Habrá muchos incrédulos, muchos inconversos, que tendrán más discernimiento que mis propios hijos. Y sí, desgraciadamente, eso se ha ido comprobando a través del tiempo. Porque hay mucha gente que no conoce de la palabra de Dios. Y sin embargo ellos disciernen más que los mismos que se dicen o se autonombran hijos de Dios. Hemos visto a lo largo de estos meses cómo los que se dicen hijos de Dios acomodan y prostituyen la palabra de Dios, porque de esa manera ellos tratan de ocultar sus miedos, ellos tratan de ocultar su incredulidad, porque se niegan a pagar el precio por causa del Evangelio. Es en estos tiempos donde se manifiesta la verdadera fe de los que se dicen o nos decimos hijos de Dios. ¿Cuántos y tantos no quieren pagar el precio por causa del Evangelio? ¿Cuántos y tantos hoy tuercen la palabra del Señor para justificarse a sí mismo, para justificarse ante otros de que ellos tienen miedo, de que no están firmes en el Señor? Les dije que en la iglesia, en el pueblo de Dios, hay 3 tipos de personas: los que tienen fe, los que tienen el fe, los que tienen poca fe. Como dijo el maestro, hombres de poca fe, y aquellos que no tienen ¿qué? Fe. Atentos. Escucha. Hoy empezaremos a considerar varios aspectos muy importantes acerca de la incredulidad. Siendo la incredulidad el otro extremo de la fe, es necesario que tratemos algunos puntos muy específicos acerca de este tema que es tan importante. Así como la fe está ligada y vinculada a diferentes aspectos, también la incredulidad está ligada a ciertos aspectos en la vida del creyente. Se escucha contradictorio. ¿Cómo es posible hablar de un creyente que es incrédulo? Pero vamos, a veces es necesario usar palabras para darnos a entender un poco, para que la gente que no comprende, no entiende ciertas palabras o ciertas ideas, porque esta enseñanza no solamente llega a personas que tienen, digámoslo así, un coeficiente mental o un coeficiente intelectual o cierto grado de espiritualidad o de discernimiento, sino que llega a mucha gente que no sabe leer, no sabe escribir, a veces no entienden ciertos términos. Pero vamos a manejarlo de esta manera. En primer lugar, vemos esto, que la incredulidad está ligada y está vinculada a la duda. La duda, ¿sabían ustedes que es una de las cosas que más ofenden a Dios? ¿Sabías que cuando tú dudas de Dios, lo ofendes? ¿Sabías que cuando tú dudas de Dios, lo insultas? Es
como escupirle en la cara. Cuando tú dudas de Dios, cuando tú dudas de su palabra, les explico. La duda como tal llama mentiroso a Dios. Cuando Dios te dice algo, cuando nosotros dudamos de su palabra, cuando nosotros dudamos de sus promesas, ponemos en juicio su pureza y su santidad. ¿Sabías eso? Ponemos en juicio su poder y su soberanía. Ponemos en juicio su honestidad y su honradez. Algo que debes saber. Y esto cada vez que tú ores, cuando tú vayas al lugar secreto, cuando tú vayas a lo secreto de su presencia, dile a Dios: Señor, pon en mí, haz que yo sea como tú, que sea honesto, que sea sincero, que sea honrado como tú lo eres. ¿Sabías que Dios es honesto? Amén. ¿Sabías que Dios es honrado? ¿Sabías que Dios es sincero? ¿Sí lo sabías? Pues si no lo sabías, ahora lo sabes. Cuando tú dudas de Dios, tú lo llamas mentiroso. Tú lo llamas mentiroso. Cuando nosotros dudamos de Él, dudamos de su palabra, dudamos de sus promesas, no estamos creyendo que Dios es sincero, es honesto, que Dios es franco, que Dios es leal, que Dios es fiel. Dice la palabra que Dios es fiel ¿a qué? A su palabra y fiel a sus promesas. Y dice así: yo no soy hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Sin embargo, cuando nosotros, los que nos decimos sus hijos, ponemos en duda su palabra y sus promesas, le estamos llamando a Él mentiroso. ¿Y sabe qué es lo peor de esto? Nosotros ponemos en juicio su esencia y su sensibilidad espirituales. Cosa terrible. Eso fue una de las situaciones precisamente, escucha, esa fue precisamente una de las situaciones que llevaron a Adán y a Eva a desobedecer a Dios. Porque, entre otras cosas, la duda nos impulsa al segundo punto, la desobediencia a Dios. La incredulidad nos lleva a dudar de Dios. Aunque hay momentos en los cuales pudiera parecer al revés. La duda nos lleva a ser incrédulos. En este caso estamos hablando de la incredulidad. Y la incredulidad que nos lleva a dudar de Dios nos lleva a una segunda situación, la desobediencia a Dios. Génesis 3, del 1 al 6, nos narra la historia cuando el diablo fue con Eva. Hemos leído tanto esta historia que ya muchos que no la conocían ya se la saben de memoria. Hemos leído muchas otras ocasiones cómo el diablo llegó con Eva y le dijo: ¿con que Dios les ha dicho? Leo, ¿con que Dios te dijo que te sanará? Oye, pero si te duele, ¿cómo puede ser que Dios te sanó si te duele?
Ludín, ¿con que Dios te dijo? ¿Cuántas veces el diablo ha venido después de que Dios te ha dado una promesa? Después de que Dios te ha dado su palabra. Y viene el diablo y te dice, oye, ¿con que Dios te ha dicho? Lo que el diablo hizo fue meterle la duda a Eva. ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios? Lo que pasa es que él sabe que si tú comes de ese fruto, serás como él. Lo que el diablo sembró en Eva primero fue la duda. ¿Con que Dios te dijo? No es cierto. Podemos imaginar a una mujer maquinando cosas, pensando, ¿será cierto? ¿Será cierto que si como de ese fruto moriré? ¿Será cierto que si como de ese fruto viviré? ¿Seré como Dios? Los cristianos de hoy, ¿cómo viven? Hermano Leo, Así. ¿será cierto que si salgo a la calle me voy a contagiar, hermana Ludín? ¿Será cierto que si no me pongo mi bozal me van a contagiar? ¿Será cierto que si me voy a un lugar donde hay mucha gente me voy a morir? ¿Será cierto que si no me vacuno no tendré inmunidad contra el virus? ¿Será cierto que? ¿Y será cierto que? Y así andan los cristianos hoy. ¿Será cierto que? ¿Será cierto? ¿Y será cierto? ¡Ay, Dios mío! Y muchos se hincan y oran, Dios, guárdame, guárdame. Pero le están pidiendo a Dios, llenos de miedo, llenos de temor, con la duda aquí, en el corazón. Porque no han logrado entender que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará. Si Dios te dijo, yo soy tu guardador, y plaga no tocará tu morada. Plaga no tocará tu morada. Entonces, tu obligación es creerle. Pero cuando tú vives, ay, si no me hago esto, me va a pasar aquello. Ay, Dios, ay, 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 ay. Y viven, como dicen los católicos, con el Jesús en la boca, llenos de dudas. ¿Y sabe qué es lo terrible de esto? Que esa duda que el diablo inyectó en Eva se convirtió en desobediencia. Porque la duda, oye bien, la duda, como fruto de la incredulidad, nos impulsa a desobedecer a Dios. Dios nos reveló algo muy importante y dijo esto: muchos de mis hijos estarán dispuestos a hacer lo malo para poder seguir haciendo lo bueno. ¿Puedes explicar esto, hermano Leo? Pues sí, que ahora con todo esto de la apostasía, que bueno, esto es un todo esto del virus, y que tómate la temperatura y que todo eso, ahora con lo que se viene, muchos hijos de Dios que sirven a Dios, que son ministros, pastores, etcétera, cuando tengan que hacer alguna actividad supuestamente para Dios, tengan que acudir a la ley, pero se les pida, lleguen a algún lugar y les, ¿sabes qué? Pues si no te marcas, si no haces esto, no,
tengo que seguir sirviendo a Dios, Padre, pues ponme, o hazme, márcame. Sí, también te vas a dejar marcar y tú seguirás trabajando para Dios libre según, porque pues piensas que eso es una traba, pero realmente te estás condenando, te estás confirmando, porque pues es ilógico. En la perdición. Sí. Bien, hablamos acerca de que la marca el sello tiene que ver ¿qué? Con sentido de pertenencia, ya sea a Dios o ya sea al diablo. Hace tiempo nos platicaba la hermana Ludina acerca de un pastor que ella personalmente conoció, que tenía que viajar a otro país, ¿verdad, hermana Ludín? ¿De dónde a dónde nos comentabas? Pues de Tegucigalpa, Estados Unidos, no sé qué Estados Unidos. De los papeles invisibles. Iba al consulado, a la embajada de Estados Unidos, allá en Honduras. Bien. El hermano tenía que salir de ahí de Honduras, un pastor, un ministro. Pero le faltaban papeles, ¿cierto? No le querían más bien conceder su, ¿cómo le llaman? ¿Visa? Su visa. Ajá. Porque el hermano no cumplía los requisitos, no tenía papeles, por pronto. O al menos los papeles necesarios. ¿Sabe qué hizo? Dios le confirmó y le dijo, tú irás. Señor, no tengo papeles, tú ve. Y Dios lo inspiró. Y en un folder, en una carpeta, vacía, ¿no? Según tengo entendido. Pues llevaba documentos, pero no completos. Pero no completos. Bien. Ese testimonio me hubiera gustado que lo platicara la hermana Ludín. Es más, ¿no te gustaría pasar a decirlo, hermana Ludín? Dice que no. Bueno, resulta que cuando él llegó a la embajada, la persona que lo atendió le dijo, señor, necesito este papel. Sí. El hermano abría el folder, ¿verdad? Y hacía como que le daba un papel al hombre. Necesito este otro papel. Y así, uno tras otro, y el hermano, los papeles que no tenía, hacía como que los sacaba de la carpeta y se los daba al hombre. ¿Sabe qué era lo asombroso de esto? Que ese hombre que lo estaba atendiendo estaba recibiendo los papeles, pero no había tales papeles. ¿Qué pasó allí? Es asombroso. La fe. Fue un milagro de parte de Dios para ese varón. ¿Y sabe qué? Le autorizaron su visa. Vendrán días cuando el pueblo de Dios tendrá que vivir dependiendo de Dios, tendrá que vivir dependiendo de los milagros de Dios, tendrá que vivir dependiendo de las señales, de los prodigios, de los portentos que Dios haga con sus hijos, con su verdadero pueblo. Como en la antigüedad. Hoy, como en la antigüedad, hoy muchos que se dicen hijos de Dios, hay mucho charlatán, que han prostituido la palabra de Dios en los altares, han prostituido los altares de Dios, enseñando cosas que no convienen. Sin embargo, Dios quiere apartar a su verdadero pueblo para que a esos que Él aparte, enseñarles que llegarán tiempos cuando tendrán que aprender a vivir dependiendo única y exclusivamente de Dios. ¿Escuchas? Amén. Cuando la duda entró en el corazón de Eva, ella fue impulsada a desobedecer a Dios. Eva incurrió en desobediencia porque el diablo le dijo, con que Dios
les ha dicho? ¿Con que Dios les ha dicho? La desobediencia es un pecado que ofende y lastima a Dios porque lo confronta, porque lo desafía. Escucha bien. La desobediencia es un pecado que desafía a Dios y lo confronta con su creación. ¿Escuchas? Muchos no lo saben. Hay mucho desobediente dentro del pueblo de Dios. Y lo que no saben es que una persona desobediente está desafiando a Dios. Que una persona desobediente está confrontando a Dios con su criatura. Si han observado, cuando Caín se enojó, escucha, cuando Caín se enojó, porque fue junto con Abel, dice que Caín fue y ofreció una ofrenda del fruto de la tierra, porque Caín era campesino, labrador de la tierra, y Abel era pastor de ovejas. Abel ofreció de lo más gordo de sus rebaños y fue y ofreció sangre, cosa que hemos explicado ya anteriormente, que fue algo que Dios estableció desde sus padres Adán y Eva como expiación por el pecado. Al haber hecho Dios el primer sacrificio de sangre para cubrir con las pieles de esos animales inocentes la desnudez de sus criaturas, Adán y Eva. Caín lo sabía, pero fue a ofrecer en desobediencia, oye bien, fruto de la tierra. Pero Abel no. Abel fue a ofrecer ¿qué? La sangre. Como Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio de Caín, Caín decayó su semblante. Dice la escritura, decayó su semblante, andaba enojado, así, andaba gruñendo, como muchos que Dios no les responde, o Dios no les concede lo que quieren, no les concede sus caprichos, no les concede sus berrinches, y andan enojados, y andan dudando, andan cuestionando a Dios. Es que tú no me escuchas, Señor. Es que estoy enojado. Decía un inmundo, impío. Es que yo estoy enojado con Dios. Un pastor muy conocido. Porque Dios no me concede. Y le digo, ¿dónde está mi dinero, Señor? ¿Qué te he pedido? ¿Dónde están esos millones? ¿Qué te he pedido? Muchos así hacen con Dios. Señor, ¿dónde está lo que te pedí? Tú me lo prometiste. Y Caín, enojado. Y Dios se acercó a él y le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué? Dios confrontó a Caín. Oye, si haces bien, ¿no serás enaltecido? Pero si haces mal, si tú quieres hacer mal, mira, el pecado está a la puerta. Tú decides. Pero Caín seguía, ¿qué? Enojado. Enojado. Desafiando a Dios, provocando a Dios. Dice el apóstol Juan, ¿por qué mató Caín a Abel? Porque dice, las obras de Abel eran buenas, pero las de Caín eran malas. Hoy, como Caín, hay muchos en el pueblo de Dios que viven desobedeciendo a Dios, haciendo lo que se les da la gana. Dicen que hacen la voluntad de Dios.
dicen que obedecen a Dios, pero no hacen las cosas como Dios les dice que las hagan. Señor, ya hice lo que me dijiste. Y Dios te dice, sí, pero no como yo te dije. Porque al final tú haces lo que quieres. Y como quieres. Y como quieres. A la hora que quieres. Como les comenté el otro día a un pastor, siempre estaba hablándome por teléfono. Hermano, es que mira que oren por mí, por esto y esto. Hermano, y le decía, hermano, mira, hace esto y esto y esto y esto. Hermano, pero que hermano, hace esto. Al final, el hombre hizo y hace lo que se le da la gana y anda vagando de un lado a otro aquí en México. Va aquí, va allá, anda como las olas del mar. Y cuando le llamé la atención, cuando lo exhorté, el nene que se enoja y que me deja de hablar. Lo primero, una de las cosas que me dijo, es que era yo un hombre juicioso y criticón. Ah, caray. Bueno, si eso piensan, imagínense nada más que ahora a los que damos consejo conforme la palabra, a los que damos la instrucción, enseñamos la palabra, se nos llama criticones, se nos llama juiciosos, se nos llama metiches, y lo menos que nos dicen es, usted no tiene que juzgar, hermano, usted júzguese a sí mismo, usted no tiene que criticar. ¿Por qué critica a otros? ¿Por qué no se critica primero usted? Muchos recurren a esos argumentos. Cuando alguien les dice, hermano, es que eso que estás haciendo no es correcto. ¿Y tú quién eres para juzgarme? ¿Y tú quién eres para criticarme? Para criticarme solamente Dios. Y otros dicen, hermano, ya no juzgue, ya no critique. ¿No? Toda la Escritura habla de juzgar, pero no como los hombres juzgamos. Porque el Señor dijo, ustedes juzgan según las apariencias. Juzguen con justo juicio, dice el Señor. Ese hombre, pues quién sabe por dónde andará, pero una cosa sí estoy seguro: hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere y a donde quiere. Y siempre cuando al final las cosas le salen mal, siempre tiene un pretexto para autojustificarse, echándole la culpa a los demás. Caín fue y mató a su hermano, y Dios lo volvió a confrontar. Por eso les dije, la desobediencia, escucha, desafía, reta a Dios. Cuando tú desobedeces a Dios, como cuando eras niño y desobedecías a tus padres, muchos no lo ven desde esta perspectiva, pero cuando un hijo desobedece a su padre, lo está ¿qué? Desafiando, lo está retando. Cuando tú desobedeces a Dios, tú lo estás desafiando, lo estás retando. Y Dios, en su enojo, te confronta. Tú lo llevas a confrontarse con su propia creación. Escucha bien. Dios llegó con Caín una vez más y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Caín? Y Caín, como muchos, después de que llevado por la ira, mató a su hermano Abel, a pesar de la seria advertencia que Dios le había hecho respecto de no dejarse dominar, escucha, por la tentación del pecado. ¿Cuánto tiempo estaría Caín pensando, ideando formas cómo vengarse? Caín tenía un problema, escucha. Más que tener rencor, más que tener envidia de su hermano Abel, vemos a través de la historia que lo que Caín tenía
era que estaba enojado con Dios. Él estaba enojado con Dios. Hoy lo vemos en la iglesia, en el pueblo. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no salen como queremos, cuando todo lo que hacemos no prospera, cuando las cosas no solo no salen bien, sino que además nos salen mal, van mal. Y nosotros, en vez de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? De pronto caemos en esa etapa, en esa situación, en donde empezamos a cuestionar a Dios, donde empezamos a cuestionar a la gente que nos rodea y a culpar a la gente que nos rodea de las cosas que nosotros estamos haciendo mal. Pero ¿sabe qué? Una cosa que aprendí cuando yo me alejé de Dios es de que ¿qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tenía Dios de lo que hacemos sus hijos? Muchos volcamos contra Dios nuestra frustración, nuestro odio, nuestro enojo, nuestra ira. Culpamos a Dios de lo que somos nosotros, de lo que hacen los hermanos, cuando nosotros hemos tomado las decisiones equivocadas y de pronto nos damos cuenta, hermano Leo, que nos estamos volviendo personas rebeldes. Rebeldes. Pero no necesariamente rebeldes contra los hermanos, rebeldes contra Dios. A pesar de la advertencia que Dios le hizo a Caín, él fue y mató a su hermano. Y cuando Dios lo confrontó y le dijo, ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Qué le dijo Caín? ¿Qué le dijo? No sé. No sé. ¿Qué? ¿Acaso yo soy su guarda? ¿Acaso yo soy su vigilante o soy su nana, su nano? Y Dios molesto le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios confrontándose con su propia creación por causa de la desobediencia. La desobediencia a Dios se origina, entre otras razones, por esa incredulidad hacia Él, cuando Él nos habla de algo, cuando Él nos advierte de algo. Es muy común que el hombre cuestione lo que Dios hace y cómo lo hace. Si Dios ya había dicho, si Dios ya había establecido la manera como expiar los pecados, y era a través del sacrificio de un animal inocente, del derramamiento de su sangre, ¿por qué Caín insistía en ofrecer sacrificio, en ofrecer ofrenda, que él sabía que a Dios no le agradaba? Hoy, escúchame bien, muchos en el pueblo de Dios le ofrecen a Dios cosas que saben que a Dios no le agradan. Lo saben. Aunque mucha gente dice tiene vendas, pero recordando acerca de la enseñanza, acerca de cómo Dios nos juzgará, recordando que una de las formas como Dios juzgará al hombre será a través de su conciencia. Mucha gente sabe que lo que está haciendo no es correcto, sabe que están desafiando a Dios, saben que lo están confrontando, pero no les importa. Es muy común que le cuestionemos a Dios, Señor, ¿por qué? Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero para qué? Ay, Señor, es que yo creo que
no era la manera. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no contesta la oración? Cuando nosotros le pedimos que salve a una persona que anda perdida, ¿por qué, hermano Leo? Porque no. Yo diré por qué. Te diré por qué. Recuerdo hace años que empecé a orar y cuando oraba por ejemplo, por alguien que andaba perdido, para que Dios le salvara, yo le decía a Dios, Señor, trata con él. Señor, trata con ese hombre. Señor, trata con esa mujer. Y recuerdo que los hermanos cuando me escuchaban orando así, ay, se escandalizaban, ay, es el hermano enfermo, ay, no, es que es muy duro el hermano no sabe orar con amor. Les he dicho varias ocasiones, tengo otros hijos que no quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios. ¿Sabe qué le digo a Dios en oración? Le digo, Señor, no me importa cómo los llames. Así sea sin un pie, sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna. Así sea como sea, Padre. Así los traigas, Señor, a punta de vara. Así, Padre, los traigas a punta de golpes con tu vara y con tu cayado. Solo una cosa te pido, Señor. No se pierda. Que no se pierda su alma. Que no se pierda su alma, Señor. Tengo familia que han muerto sin Cristo. Mi madre acaba de partir hace 3, 4 días. Cuando yo le hablaba de Cristo, ella me aborrecía más. Y sabe, acaba de partir y partió sin Cristo. Un hermano que siempre le hablaba de Dios y se burlaba, murió y murió tristemente, murió sin Cristo. Un padre que tampoco quiso escuchar, murió sin Cristo. A veces, dice uno aquí en México, tenemos que estrujarnos el corazón para decir la palabra de Dios tal cual es. Yo no quiero vivir con el pesar de saber que mis hijos se fueron a una eternidad sin Cristo por causa de su desobediencia, por causa de que yo no hice mi trabajo, que es orar como conviene. Y le digo a Dios, Señor, así sea punta de golpes de tu vara y de tu cayado, así los tengas que traer incompletos, Padre, solo te pido que sus almas no se pierdan. Por eso Dios no contesta tu oración cuando le pides que salve a alguien, porque no estás pidiendo como conviene. Estás esperando que Dios llame con cuerdas de amor a esa persona. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando tú antepones tus sentimientos, tus emociones humanas, le estás estorbando a Dios. Por eso es que Dios muchas veces no contesta la oración de algunos que le hacen pidiéndole salvación para otros. Porque cuando recuerdo que una de las promesas que Dios nos dijo respecto a la familia
que se fue de casa porque no quisieron nada con Dios fue esta: escucha. Dijo, voy a tratar con ellos. Y van a sufrir, dijo. Su despertar será muy amargo por su rebeldía. Por su rebeldía, dijo. Porque se rebelaron contra mí. Pero a ustedes les digo, ustedes sufrirán cuando los vean sufriendo. Y sabes algo, Dios puede llevar a esas personas a las que tú estás pidiendo salvación a un punto en donde el sufrimiento, escucha, el sufrimiento los hará volver su mirada a Dios. Pero tú sufrirás cuando los veas sufriendo. Escucha, tú sufrirás cuando los veas sufriendo. Pero esto es necesario. Así que, si esto te sirve de algo, quítate. No le estorbes a Dios. Y cuando ellos estén sufriendo y tú estés sufriendo por causa de ellos, entonces di como Job: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Porque si tú, por causa de verlo sufrir, empiezas a ponerle tropiezo a Dios, entonces no te quejes. No te quejes si tus familiares se pierden. Porque no nos gusta muchas veces los métodos que Dios usa para llamar a la gente, para llamar a sus almas. ¿Recuerdan aquello que les dije? Que hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. Y hay cosas que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios no lo son. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos, ni entenderemos jamás los métodos que Dios usa. No entenderemos jamás lo que Dios hace y cómo lo hace. Por eso está escrito que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Cómo pretendemos nosotros ponerle condiciones a Dios? Ay, Señor, yo quiero que hagas esto y que lo hagas así. No. Si tú quieres que Dios salve a esa persona, entonces hazte un lado, solamente ora y prepárate, porque tú sufrirás cuando veas sufriendo a esa persona. Si es tu hijo, si es tu padre, si es tu madre. Porque una de las cosas que hemos aprendido nosotros a través de los años es eso. Y yo sé, como padre, yo sé, como hombre, como abuelo, que cuando Dios llame a los rebeldes, yo sufriré. Yo sufriré, pero esto es necesario. Por eso es que es muy común encontrar personas con una característica muy peculiar, y es que son rebeldes. Tercer punto es ese: la rebeldía. La incredulidad está ligada y vinculada con la rebeldía, porque la rebeldía es común en las personas desobedientes. Escucha, la rebeldía es común en las personas desobedientes, al igual que la desobediencia es fruto de la rebeldía. ¿Escuchas? La incredulidad está ligada y está vinculada con la rebeldía, porque la rebeldía es común en las personas desobedientes. O si lo quieres entender de esta manera, al igual que la desobediencia es fruto de la rebeldía. Podemos aprender muchas cosas, muchas características
de la historia de la desobediencia de Adán y Eva, de la historia de la desobediencia del crimen de Caín y Abel. Porque así como la duda entró en el corazón de Eva y la condujo a desobedecer, lo que ella hizo fue rebelarse contra Dios al desobedecerlo. Es muy común ver que una de las características más sobresalientes en las personas rebeldes y desobedientes es que son incrédulas. Las personas que son rebeldes, las personas que son desobedientes, son personas incrédulas. ¿No te habías dado cuenta de eso? ¿Qué le dijo Dios a Caín? A Adán. De todo árbol que puedes comer, pero de ese no. Supongo que Adán fue y le dijo a su mujer, oye, Dios dijo esto. Y tal vez Dios les dijo a los dos en alguna otra ocasión, hey, recuerden, de cualquier fruto del huerto pueden comer, hermano Leo, pero de ese no, porque el día que coman, de ese morirán. Tal vez por un tiempo aquellos dijeron, no, pues no hay que comer de ese, porque Dios dijo. Pero imagínense bien el diablo y le dice a Eva, ¿con que Dios te dijo? ¿Con que Dios les dijo? No es cierto. Lo que el diablo hizo fue inyectarles duda, sembrar la incredulidad para llevarlos a la desobediencia. Las personas rebeldes, las personas desobedientes son incrédulas. Les explico. Una persona rebelde, una persona desobediente, una persona incrédula, no le importa lo que Dios diga, tampoco le importa lo que Dios haga. ¿Has conocido personas así? ¿Conoces personas así? ¿Allí en tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En tu escuela? ¿En la iglesia? ¿Allí en la congregación? ¿Conoces personas así? ¿Rebeldes? Ay, hermanos, que en la iglesia del Señor no hay rebeldes. Ah, no, hermano, no hay. ¿Cómo cree? En la iglesia no hay desobedientes. En la iglesia no hay incrédulos. ¿Cómo cree, hermano? Si estamos ahí es porque todos creímos. Seguro. Hay mucha gente que está allí, pero no está allí. Hay mucha gente que está allí, pero por otros intereses. Ese tipo de personas son personas a las que no les importa lo que Dios diga o lo que Dios haga. Hablando de fe, dijimos, Señor, pues si tú dijiste, pues ya ni modo, pues hazlo. ¿Ya qué? ¿No han oído personas así? Que Dios les habla y les habla fuerte. A veces Dios está tratando contigo y tú en vez de humillarte, te haces más rebelde. ¿Sabían que la misma palabra de Dios que quebranta el corazón humillado, dice la Escritura, al corazón que contrito y humillado, no lo desprecias tú, Señor? Y dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas
Y así todas estas cosas fueron. Pero miraré, dice, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. La palabra de Dios. Cuando hay un corazón tocado por Dios, cuando hay un corazón dispuesto para Dios, lo quebranta, lo doblega, lo humilla. ¿Qué pasó cuando Pedro dio el discurso? Dice que el Espíritu Santo contristó a todos esos hombres que estaban allí. 3,000 hombres, más las mujeres y los niños. Y fueron contristados por la palabra de Dios. Y ellos respondieron a Pedro y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y los apóstoles les dijeron, arrepiéntanse, ¿qué? Y bautícense. Y recibirán el perdón de sus pecados en el nombre de Jesús. Un corazón contrito y humillado es quebrantado por la palabra de Dios. Pero un corazón rebelde, un corazón que está endurecido por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, ese corazón se hace cada vez más y más y más duro con la palabra de Dios. Siempre le digo a la gente, cuando me preguntan, oiga hermano, es que siempre que les hablo de Dios se enojan y acabamos peleando. A ver, ¿ya le diste el mensaje? Sí. ¿Ya le hablaste de Cristo? Sí. ¿Y? No, es que se enojan y acabamos peleando. Solo ellos. El problema lo tienes tú, les digo. Pero hermano, es que yo les hablo de Dios precisamente por eso. Porque si tú ya les diste la palabra, si tú ya les diste el mensaje, si ellos ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer, entonces tú los estás endureciendo con la misma palabra de Dios. Tú, el problema eres tú. Tú ya les diste el mensaje. Cuando yo iba y hablaba con mi hermano, con mi madre, y les daba el mensaje, y empezaban a asumir una actitud burlona, o agresiva, o rebelde, yo le cortaba. Ahí que quede. Yo no discutía. Al final, no quisieron arrepentirse, y ahora, en este momento, están sufriendo las consecuencias de no haber querido escuchar a Dios. Porque el problema no era conmigo. Muchos, por si no lo saben, se hacen más duros y más renuentes con la misma palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios los endurece más todavía. Así que la próxima vez que quieras volver a insistir con tus familiares, mejor antes de eso, dobla tus rodillas y pídele a Dios dirección. Porque las batallas, escucha, las almas no se ganan solamente yéndoles a predicar afuera. Las almas, escucha bien, se ganan en lo secreto, de rodillas. Afuera, hermano Leo, ¿qué? Solamente vamos a cosechar lo que sembramos aquí. Aquí, mira. De rodillas. Siempre le digo a la gente, al altar. Señor, vine de rodillas a pelear la guerra. ¿Pretendes que te escuchen?
Muchas veces ni siquiera vas, como dicen algunos, no vas ni orado, ni ayunado. ¿Cómo quieres que escuchen la palabra? Los corazones duros, los oídos incircuncisos, la cerviz dura, no se quebranta si tú primero no doblaste tus rodillas ahí, en el lugar secreto, en el secreto de Dios. Por eso es que es importante esto. Los rebeldes, los desobedientes, los incrédulos, no les importa lo que Dios diga o lo que haga o cómo lo haga. Mucho menos les importa lo que los demás digan. Imagínense. Yo le decía al hermano Leo, hijo, tranquilo. Si no respetan a Dios, si no le tienen temor a Dios, si no temen a Dios, si no temen a la condenación eterna, aún estando ya conscientes porque son personas que conocen la palabra, son personas que saben la palabra. ¿Tú crees que nos respetarán a nosotros? No. Por eso lo que nosotros hacíamos es que Rodillas. de rodillas. Este tipo de personas son desafiantes, son apáticos, son indiferentes, son insensibles, son obstinados. ¿Nunca han conocido a alguien así? Sí. A ver, lo repito. Las personas rebeldes y desobedientes e incrédulas son personas desafiantes. Siempre te están desafiando. Están haciendo muchas cosas. Escucha, algo que hemos visto, al menos yo en lo personal, muchos en el pueblo de Dios, escucha, tú podrás decir lo que quieras, que no hay gentes así. Pero si algo Dios nos ha enseñado es a ser francos, honestos y sinceros como Él lo es. En el pueblo de Dios hay mucha gente que es desafiante. Son personas que actúan, hacen y deshacen conscientes de lo que están haciendo. Se dice que lo hacen con, ¿qué? Dolo. ¿Qué es dolo, hermano Leo? Pues con intención, con ganas de dañar. O sea, saben que lo que están haciendo va a dañar a la persona y lo hacen con conciencia. Con el afán de lastimar, de Exacto. dañar, o llevar de la Exacto. contraria, o tener la razón, Sí, o exacto. ganar el punto, o humillarte, etcétera. Dolo significa hacer las cosas, ¿qué? Lo dijiste al principio. Con intención. Con intención, con conciencia. Cuando hay intención, hay conciencia. Y muchos en el pueblo de Dios hacen las cosas con dolo. Dolo. Grábate esa palabra. ¿Tú qué escuchas? Cuando los rebeldes actúan con dolo, son personas que te desafían. Y muchas veces nosotros vivimos así, desafiando a Dios, haciendo las cosas con dolo. Sabemos que estamos mal, sabemos que no es correcto, pero lo seguimos haciendo. Y lo peor, sabemos, porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo, porque el Espíritu Santo pone su verdugo sobre nosotros, y su látigo nos está dando, y no lo hagas, y no lo hagas, pero nosotros lo hacemos, y lo hacemos conscientes. Eso es lo peor. Desafiamos a Dios. Desafiamos a Dios, hermanos. Y eso es algo que despierta, que desata su enojo. Por eso luego Dios está enojado. Dios actualmente está enojado con su pueblo. O con el que se dice su pueblo. Está enojado. Porque en estos tiempos es cuando se ha estado manifestando más la desobediencia, la incredulidad y la rebeldía de los que se dicen ser el pueblo de Dios.
y Dios está enojado. La próxima semana seguiremos tratando este tema que es tan importante. Prepara tus oídos, prepara tu corazón, tu alma, tu espíritu. Hermano Leo. Gloria a Dios, Señor, del cielo y la tierra, y todo lo que en ella habita. Gracias hoy, Señor, por tu presencia, por tu grandeza y tu inefable gracia. Estamos agradecidos por lo que recibimos cada día y tu palabra que recibimos un día como esto, y la vamos digiriendo, la vamos disfrutando durante la semana, disfrutándola, esperando gozosos y ansiosos la próxima continuación de tus enseñanzas, Padre. Sabemos que tú, en amor, mi Señor, incrustarás, sellarás, le darás permanencia a tu palabra como siempre lo hacemos y lo proclamamos en tu nombre, Dios eterno, como un protocolo, como algo parte de nuestra oración, mi Señor, hacia ti y el clamor. Queremos rogarte que tú hagas tu obra divina en cada ser humano, en cada alma que hoy recibió, y los que van a recibir cuando escuchen todas estas enseñanzas, mi Padre. Nuestro trabajo es enviar tu palabra para que sea sembrada, mi Señor, e incrustada. Lo demás tú lo haces, mi Señor. Te damos honra y gloria por siempre, eterno. Amén. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Recuerden, el Señor viene pronto. Amén. Prepárate, porque no sabes cuándo vendrá ni a qué hora. Shalom Adonai.